Buenas, este es el proyecto de la barredora. Yo soy Luis Bonilla y mi compañero Heiner. No estamos grabando juntos en este momento porque ambos no estamos coincidiendo con las horas en que podemos cada uno. Entonces vamos a hacer los videos por separado. Eso no quiere decir que no colaboramos ambos en cada uno de nuestros proyectos. Yo realizo este proyecto para el video porque sé que requiere menos memoria, ya que mi computadora no tienen la suficiente como para compartir Allegro y el iRobot. Bueno, se empieza, se crean las librerías estándar de C++, se crea para el color, esto va a cambiar el color del menú y de todo lo que hagamos, y el namespace. Se crean las estructuras de casilla que va a tener los valores booleanos de limpio u obstáculo. Hay que recordar que valores booleanos solo retornan falso o verdadero. Y se crea un puntero de tipo casilla un puntero de tipo casilla de este struct que va a tener limpio de obstáculo. Se crea otro struct que va a ser su posición, que va a tener una posición X, una posición en Y y una posición que va a apuntar al siguiente, o sea, la siguiente lista. Y se creó un puntero que se llama ptr post. O sea, un puntero de un parámetro post que será la estructura con los valores en X, Y en siguiente. Se crea otra estructura para la barredora con su valor en X, valor en Y, valor en X y valor en Y, pero estos van a ser diferentes porque se va a usar más adelante para mover la barredora. Y se crean y se llaman más bien al ptr post para el recorrido de los pendientes, que se expresa con las funciones. Bueno, esto que no es importante. Se crea acá en crear posición. Se va a llamar un parámetro X y un parámetro Y, donde se crea una variable anónima, que va a ser una variable anónima llamada nuevo, ptr post, y su nueva variable va a ser new post. Aquí se ve que el nuevo va a apuntar a X y va a ser ahora X, que es el que está acá. Lo mismo pasa con el Y, que el valor nuevo, o sea, la variable anónima Y, que está apuntando Y, va a ser igual a Y, bueno, que sea de ser de crear posición. Y nuevo va a apuntar al siguiente, que va a ser igual a 1. O sea, que no existe. Y va a retornar el nuevo valor de la posición. Se agrega la posición, como se agrega en cualquier lista enlazada. Nuevo va a apuntar al siguiente, que va a ser igual a la lista. Y lista va a ser igual a nuevo. Intercambio de valores. Eh, para buscar posición, es un parámetro del tipo ptr_post, o sea, que va a tener los valores que se crearon en la estructura anterior de X y Y. Acá, ok. Entonces, busca si se encontró, o sea, si se encontró la posición, y va a empezar siempre en falso. Y se crea entonces una variable auxiliar de tipo ptr_post, como mencionamos en la estructura que estamos arriba. Y este auxiliar va a tener ahora el valor de la lista. Entonces, se va a cumplir siempre y cuando el auxiliar sea diferente de nulo y no se haya encontrado. Entonces se dice que X1 está por acá, no lo mencionamos, va a ser igual no en valor, sino va a ser exactamente igual que el auxiliar que apunta al X, al parámetro X. Y Y1 va a ser igual al auxiliar que apunta al parámetro Y. Y entonces cuando se cumpla eso, encontrar va a ser true, o sea, encontró una posición. Si no, el auxiliar va a seguir buscando en la siguiente lista enlazada y se retorna el parámetro auxiliar. Para ver la posición, se llama el parámetro por referencia lista de ptr_post. Se llama un entero X y un entero Y. El ptr_post, que ya lo mencionamos varias veces anteriormente, va a tener un parámetro aux que va a ser igual a la lista, y ptr_post va a tener otro parámetro que se va a llamar kill. Se empieza igual que el anterior, y con un valor booleano row que va a empezar en falso, o sea que no se ha borrado. Entonces, si el auxiliar es diferente de nulo, va a realizar lo siguiente, aunque se trae
otra condicional donde dice que el auxiliar que apunta a X va a ser exactamente igual a X y el auxiliar que apunta a Y va a ser exactamente igual a Y, o sea, a esta X y a esta Y, se va a así realizar la función. Donde dice que kill, que es de tipo ptr-post, va a ser igual a auxiliar. O sea, auxiliar tiene el valor de kill. Son iguales, son el mismo parámetro. Y lista va a ser igual a kill que apunta a siguiente. O sea, que lista, que es valor auxiliar, va a ser igual a kill que apunta a siguiente. Y kill es el valor auxiliar también. Y se va a liberar la variable kilo, lo que quiere decir que se va a eliminar la posición. Y cuando eso suceda, ya la variable borró va a ser igual a true, o sea, que se borró. También se va a hacer que mientras no se haya borrado, mientras no se haya borrado, sea true, o sea, no tengo valor true, sea igual a true, y que el auxiliar que apunta siguiente sea diferente de nulo, se va a cumplir la siguiente condicional, que es para lo mismo. Si la condicional de auxiliar que apunta siguiente, que apunta a X, es exactamente X, y el auxiliar que apunta siguiente, que apunta a Y, es exactamente Y, entonces la variable kill va a ser igual al auxiliar que apunta siguiente, donde el siguiente es la que apunta a la siguiente lista. Entonces dice que auxiliar que apunta siguiente es igual a kill que apunta siguiente. Entonces auxiliar y kill son lo mismo, pero auxiliar y kill ahora están apuntando siguiente. Y se borra con el free. Y ahora borrar pues, sería igual a true. Si no se cumple ninguno de los anteriores, se va a seguir buscando en la lista, diciendo que auxiliar pues, sería auxiliar que apunta a siguiente. O sea, bajar la lista. Cuando no hay nada, va a apuntar a la siguiente lista enlazada. Para borrar la lista, se llama parámetro por referencia ptr-post de lista. Se crea la variable auxiliar de tipo ptr-post. Auxiliar va a ser igual a lista. Y se dice que se va a cumplir mientras que el auxiliar exista, o sea, que no sea, que sea diferente de null. Entonces, cuando el auxiliar exista, se va a decir que la lista va a ser igual a la lista que apunta siguiente. Y cuando esto pase, se va a eliminar el auxiliar. ¿Por qué se elimina el auxiliar? Porque auxiliar ahora es igual a lista. Por lo tanto, se va a borrar la lista. Para cambiar la posición, se crea un parámetro que se va a llamar post actual de tipo ptr-post, donde post actual va a ser igual a buscar post, que es la función que hicimos más arriba, que va a tener los parámetros de barredor punto pendientes, que se va a ser el barredor, que es un parámetro ya definido, punto pendientes, que va a ser un valor booleano. O sea, eso es como si estuviera apuntando un puntero, pero no es un puntero. Y va a llamar a la posición en X y Y. Y si buscar posición, va a llamar a exactamente lo mismo, o sea, a borrar recorridos, y tiene que ser exactamente igual a 1000. Por lo tanto, se dice que el parámetro nuevo de ptr-post va a ser igual a crear post. O sea, ya el ptr-post nuevo va a ser igual a la de crear posición, que va a tener la posición del barredor en X y la posición del barredor en Y. Y se va a agregar la posición, donde va a tener el barredor de los recorridos y un parámetro de nuevo. Y se crea esto donde mencionamos más anteriormente. Las variables X y Y van a ser posiciones en X y en Y, pero en diferentes casos. Dice que el barredor X y bajo A, como eso lo dijimos, es un parámetro que funciona como un puntero, pero no es un puntero. Va a ser igual a barredor en X, y técnicamente lo pasamos el X y el X-A y el X-B al X y Y originales. Para usar los sensores, se crean parámetros de ptr-post que se va a hacer el comparador, o sea que va a comparar lo que hay a su alrededor y va a empezar a ser nulo, o sea que no existe. Y se crea otro tipo que va a ser nuevo, o sea ptr-post va a ser nuevo. Recordemos que ptr-post es X, y otros valores. Entonces empiezan las condicionales. Me dice que si la posición del valor en X es mayor que 0, el comparador va a ser igual a buscar posición. O sea, el comparador ahora va a tomar la función de buscar posición. Y se dice que si la casilla
donde el barredor de posición en x-1 y el barredor en la posición de y es que apunta, por decirlo de alguna forma, a limpio, es falso, o sea, que la casilla no está limpia y que la casilla que tiene la posición del barredor en x-1 en y tiene un obstáculo que es igual, o sea, igual a falso, o sea, que no es que es igual a falso, sino que es exactamente falso, o sea, que no tiene un obstáculo, y el comparador va a ser igual, exactamente igual a nulo, o sea que no tiene nada con qué comparar, se va a decir que el nuevo va a ser ahora la crear posición, o sea, el PTR nuevo va a ser ahora la función de crear posición, que va a tener ahora, en este caso, la posición del barredor en x-1 y en y se agrega la posición con el barredor que va a tener esto de acá, y los pendientes y el nuevo. Eso es por un caso. Otro caso es cuando el barredor sea menor al ancho -1. Ok, y esto dice que el comparador va a ser igual a buscar posición, como en este caso. O sea, todos van a funcionar de la misma manera, pero diferentes, con pequeños cambios que van a tener un comportamiento diferente en el programa. Entonces decimos que nuevo va a ser igual a crear posición, que ahora la posición va a tener el barredor x+1 y en y. Y se agrega la posición de los pendientes en otro caso. Ahora para los verticales, se dice que si va alrededor, o sea, el robot en este caso, es mayor que 0, se crea el comparador, igual que anteriormente. Y se dice que si la casilla que tiene la posición del barredor en X y en Y-1, o sea que está subiendo, y el limpio, punto limpio igual a false, o sea que si es limpio es false, y como no está limpio, es donde va a limpiar. Y si la casilla que tiene el valor en X y Y-1 tiene un obstáculo, porque es falso, o sea, si no tuviera un obstáculo sería true, pero como tiene obstáculos sería es falso. Y un comparador que va a ser igual. Cuando esto suceda, se va a crear el nuevo, el valor de PTR nuevo va a ser igual que la posición, el valor en X y el valor en Y-1. Se agrega y se agrega la posición. Lo mismo para este reiniciar la barredora se va a hacer un do while, o sea que se va a hacer mientras se cumple lo anterior. En este caso se va a pedir al usuario que digite la posición en X en la pantalla de la barredora y se va a guardar eso en el barredor.x, o sea, en el parámetro barredor que va a tener la posición en X de PTR post. Y se va a hacer eso mientras que la posición en X se marque 1 o el barredor en X sea mayor que el ancho. Y después el valor va a disminuir. Se hace otro que va a ser un do while de igual forma, donde se va a la posición en Y y va a funcionar de la misma manera. Y ahora los valores pendientes y recorridos van a ser igual que nulo. Se van a apuntar las casillas. Para apuntar las casillas se llama casilla, con parámetro de casilla de nuevo, o sea que va a funcionar como un puntero técnicamente, un alto, un ancho. Se va a cumplir esto con el ciclo que dice que i va a ser igual a 0 y i va a llegar hasta el valor del alto y eso va a sumar hasta que se llegue a ese valor. Y también que j va a ser igual a 0 y que j va a ser menor al valor del ancho y también se va a empezar la sumatoria. Se hace un gotoxi con el valor de j multiplicado por 5 más 5 y el valor de i multiplicado por 3 más 5 para las dimensiones. Y se pintan entonces acá. Y se crea la condicional que dice que si las casillas de la posición J y N para el obstáculo, punto obstáculo, que va a ser el del struct, la casilla que tiene el valor de J e I del for, que tiene para el obstáculo,
bueno, autoxil nuevo se va a imprimir esto, que en este caso lo cambiamos anteriormente, pero se va a ver más adelante porque acá no tiene como tal un efecto en la programación final. Si no, se va a hacer lo mismo, pero ahora con el limpio. Y se va a imprimir un espacio en blanco o cualquier cosa que quisiéramos. Y lo mismo, pero ahora para la basura. En este caso le pusimos el color 1, que sería el color azul. Podemos haber puesto otro color, rosado, naranjado, verde, pero decimos que el color azul es un color bonito. Ahora vamos a la barredora que tendría en ella toda la, la magia del programa, que es donde vamos a llamar a todo lo anterior para hacer que esto funcione. Algo bueno, todo no, los parámetros importantes. Entonces decimos que mover barredora 1. Vamos a dividirlo en 4, mover barredora 1, 2, 3 y 4. Vamos a explicar el 1, ya que 4 son variaciones de la primera. Entonces tenemos que va a llamar un parámetro por referencia B de la barredora, o sea, B va a ser barredora, casilla va a ser C igual por referencia, un ancho, un alto. Entonces empieza diciendo que si la posición de la barredora en X es diferente de 0 y la casilla que tiene la posición de la barredora en X menos 1 y en Y está limpio, que limpio no, que, o sea, limpio es igual a false, o sea, que está sucio, que tiene basura. O sea, eso quiere decir que la casilla que está a la izquierda y en la que está la barredora en ese momento, tenga basura. Y que la casilla que tenga la barredora en X y en Y tenga un obstáculo, se va a cambiar de posición. Entonces se dice que la barredora va ahora a cambiar X menos 1 en Y. O sea, se va a mantener en Y y se va a mover en X. O sea, se puede mover, en este caso se va a mover a la izquierda y se va a mantener en la posición Y. Si no, si cumple esto, va igual que el anterior. Pero en este caso sí que la barredora, cuando la posición de la barredora en Y sea diferente de 0 y que la casilla no esté limpia, o sea, que tenga a sus alrededores en X y abajo tenga basura y que la casilla tenga obstáculos en su posición en X y abajo, se va a cambiar la posición. En este caso se cambia la posición diciendo que se va a mantener en X, pero se va a mover en Y. Si no, bueno, si no, no. O sea, aparte de esto se va a cumplir porque son puras condicionales. Este, la, Se dice que la barrera en X, la posición de la barrera en X es diferente al ancho y si tiene basura en su derecha y en su valor en Y en que está ahorita, y que si tiene un obstáculo a su derecha y si no tiene un obstáculo en su derecha y en la posición Y en la que está, se cambia la posición en, en X y se va a mantener en Y. Lo mismo pasa para la Y, esto es exactamente lo mismo. Acá es donde cambia el asunto. Aquí es donde dice que si la barredora tiene los pendientes, o sea, lo que falta, es diferente de nulo, o sea, que faltan todavía, y que los pendientes que están apuntando a la posición en X son menores a la posición de la barredora en X, y que si la casilla que tiene los obstáculos en la posición de la barredora en X-1 y en Y es igual a false, o sea, que no hay obstáculos. Eso creo que lo dije mal anteriormente. Es cuando dice obstáculo igual a false, es que no hay obstáculos, no es que sí hay obstáculos. Y que esto va a ser diferente a la posición en X-1, que va a ser igual a la posición de X y en bajo A. Se va a cambiar la posición en X y se va a mantener en Y. De nuevo para esta va a ser la misma condición, pero para la posición en Y. O sea, aquí se ve que X se va a mantener en X, pero cambia en Y. De nuevo, cuando haya pendientes, cuando la que apunte sea mayor a la posición en X y cuando no haya obstáculos a su derecha o izquierda. Se va a cambiar la posición en X, pero no en Y. Mismo, pero en este caso para Y. Cuando las pendientes de Y sean mayores
a la posición en Y y la casilla no tenga obstáculos en su posición en Y arriba. Sea como la posición en X y en Y. O sea, se la mueve en Y, pero va a mantener su posición en X. Es como si, eso no lo he mencionado muy bien, pero es como si estuviéramos en una regla. Nos podemos mover en la regla, bueno, en el eje, en el eje vertical nos movemos, pero en el horizontal no. Acá se crea otro, que así que la posición en X es diferente de 0 y que la casilla que no tiene obstáculos a su izquierda en su posición en Y original va a cambiar la posición en X, se mantiene en Y. Es lo mismo con esta, pero en Y. Y acá es casi anteriormente, pero con menos cosas. Nos dice que el obstáculo, que la posición de X es diferente al ancho y la casilla no tenga obstáculos en su derecha e izquierda. Entonces va a cambiar su posición en X, pero se va a mantener en Y. Y acá, lo mismo, pero para Y. Eso es un movimiento horizontal. Acá hay un movimiento vertical donde lo que se cambia técnicamente es el parámetro principal. Esto viene mejor documentado en la documentación interna, aquí se ven los comentarios, y en el manual de técnico. Si me largo el video, vamos a comentar acá que aquí lo que se cambia es la posición, nada más pequeños cambios que permiten hacer el funcionamiento correcto para cada uno. Este es uno, este efecto escalera no funciona como queríamos, en realidad funciona para un caso nada más, entonces está en beta. Este se agarra para donde quiere, puede agarrar hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de dónde empiece. Y esa es una doble pasada. Acá se mueve, o sea, el funcionamiento es mueve en X, en Y, si no tiene un obstáculo, se baja, se mueve en X 2 veces, baja, mueve en X 2 veces, pero se queda bugueado a partir de una posición. No encontramos el lugar, o sea, no pudimos descifrar cómo quitar ese bug, pero eso quedó en beta. Esto era solamente que es el caso, y es el programa principal donde se crean las variables de alto, ancho y obstáculo. Y el posición, se crea el menú acá, se le da color, se crea el arte y ese tipo de menú. Este menú no es un poco tieso, sabemos que es tieso, pero queríamos darle el tipo de diseño con un teclado. Tal vez no sea lo más ortodoxo, pero queríamos dejarle ese tipo de arte que no sirve para nada, pero ya hace el trabajo. Bueno, el menú, como dijimos, no es muy ortodoxo, pero funciona. Cada caso, se digita en pantalla, y se va a guardar en alto, que lo definimos anteriormente, en ancho, que lo definimos anteriormente, o sea, estos de acá me refiero. Se inicializa el alrededor y se hace un do while, donde se va la cantidad de obstáculos. Este primer case es para cuando queremos digitar nosotros el obstáculo. Y se va a guardar los obstáculos mientras que el obstáculo sea mayor que el ancho por el alto. Se digita acá para la posición de los obstáculos. Se inicializa el arreglo que almacenará los obstáculos, o sea, estos, y se va a hacer un nuevo entero que va a ser de cierta cantidad para el ciclo for. Entonces se va a crear una nueva variable, vamos a decir, una nueva variable casi anónima, pero no anónima. Entonces acá decimos, se crea las posiciones para cada obstáculo que vas a ejecutar en el siguiente. Entonces se crea un ciclo for, donde va a llegar a ser la cantidad de obstáculos. Se va a hacer un do while donde se va a quitar la posición en X de la pantalla del obstáculo y con el i del for se guarda el obstáculo. Y se va a hacer eso mientras que el obstáculo que tenga posición en 0 y en sea menor a 1, o que la posición en 0 y en sea mayor que el ancho. También se va a hacer para el otro do, para la posición en Y que sea la pantalla. Lo mismo que el anterior. Pero acá cambia diciendo que los obstáculos
de la posición en 1 y en i tiene que ser igual a la posición de la barredora. Los obstáculos en 0 y en i tienen que ser igual a la posición de la barredora en x. Y se crea otro para posiciones randomizadas que se quiere con un ciclo for hasta obstáculos y de nuevo lo mismo, nada más que acá con su valor en x, y, o sea 0, 1, 1, 1, y se va a hacer para random. Aquí se le puede cambiar para más y que tan random lo queremos, pero con un más 1 está bien. Se crea el arreglo de las casillas, en este caso. Se espera a pintar casilla, se crea la casilla, se va a crear una nueva casilla con el ancho y un ciclo for. Las casillas y va a ser igual a una casilla. Se va a crear un ciclo for donde va a recorrer la casilla para saber si está limpia, si tiene un obstáculo. Y se crea el tipo de casilla. Se limpia la pantalla y se pintan las casillas que acabamos de hacer. Esto es para ahora, pero esto lo corregimos, bueno, lo corregimos más abajo. Digamos de otra forma. Aquí está el ciclo while true, que es el que hace permitir que funcione. Bueno, aquí se cambia el estado de true a limpio, que se mueve la barredora, se imprimen los sensores. Acá podemos ver que este I va a ser cuando pasa que está limpio. Esta O simboliza el robot. Y esto va a ser las estadísticas de cada ciclo, para cada movimiento, donde va a decir el valor de los obstáculos y el valor de la basura recogida. Se van a eliminar las casillas y los obstáculos y se borra la lista. Así es como funciona un ciclo while true. El caso 2, bueno, en ese caso serían los randomizados. Si damos un alto y un ancho randomizado, en este caso, igual se puede cambiar el valor de cada uno. Se randomiza la posición con un ciclo do, con el valor en x. La posición en x va a ser randomizada, mientras que el valor en x sea menor que 0 y mayor que el ancho. Y se va a hacer también que mientras que el valor en posición en y sea igual a algo random y igual que x. Y acá se randomiza la cantidad de obstáculos, en 5 obstáculos es igual a random, o sea, lo que quiera, y se va a hacer mientras que los obstáculos sean mayor que 15. Entonces, obstáculos se va a hacer una nueva variable de posición 2 para que se cree mediante un ciclo for. Los obstáculos en i, o sea, de i que va a ser 0, 1, 2, va a ser igual a un nuevo tipo, un entero de obstáculos. Acá se crea lo mismo con valores random. Se va a hacer mientras que sea menor que la posición del obstáculo 0 y sea menor que 1. El obstáculo posición 0 y sea mayor que ancho, menor que 1 y mayor que alto. Esos son para allá. Se crea la casilla, eso ya hicimos anteriormente. Eso también. Aquí es el ciclo true, donde se llaman a todas las demás cosas y las estadísticas. Y los otros cases van a ser igual para las demás cosas. Lo único que cambia en cada case es el tipo de movimiento que queremos. Como dijimos, ya no es un método tal vez tan ortodoxo, pero es un método que funciona. Más solo queda correr el programa. Se carga, este es el menú. Aquí está el arte que le hicimos junto con el teclado. El usuario, si fuera manual, elige cuál opción quiere. Por eso que lo hicimos así, para simular algo similar. Y un arte es del iRobot. Dijimos iRobot es una marca registrada, entonces no deberíamos llamarlo así, pero está bien. No sé, podemos empezar con ayuda para ver qué funciona. Sé que la opción de iniciar la barrera con valores randomizados, la opción para valores definidos, los recorridos beta, la opción que desea y que iRobot es una marca registrada. Presionamos una tecla, cualquiera. Podemos ver el patrón horizontal con 1, 10, 10, 1. Ahí, ahí les triple un botón que no era, entonces voy a
Vemos donde se mueve. Las X representan la basura. El punto es donde ya pasó. Se podría dejar en negro, pero decimos que el punto le queda bien. Y se especifica bien dónde es que pasa. Ahí se puede ver dónde pasa por el obstáculo en ese momento. Y lo, lo evita y sigue limpiando en forma horizontal. Presionamos cualquier tecla, sale los, lo- la estadística de obstáculos evitados y recogidos. Como podemos poner un obstáculo, sería un obstáculo evitado y basura recogidos, que será 99, ya que 10 por 10 es 100, menos uno que sería el obstáculo. Y ahí está eso. Valores 2, eso es random. Mismo. 3 vertical, 10, 10. A veces pasa un bug acá que no sabemos por qué pasa tampoco, pero en pocas ocasiones nos parece que en este caso no va a pasar. Es cuando aparece cierto obstáculo específico, siempre nos aparece un bug ahí. Pero como se puede ver, este horizontal funciona bien. 4, no sé por qué no está llevando. Allí. Es igual random, ahí no hicimos nada, lo va a hacer random, el usuario no tiene que hacer nada. No sé qué pasó ahí. Este técnicamente va hacia donde quiera, podemos poner acá 10, 10, 5, 9, un obstáculo y randomizamos. Ahí el background hacia donde quiera. O sea, no tiene un patrón que puede decir que es vertical, horizontal, técnicamente se va a la derecha, izquierda. Se dice que eso es, ahora es random. Ahí pasó cierto bug que a veces pasa, pero no sabemos por qué pasa. Pero es en ciertas ocasiones. Y nos disculpa, pero bueno, esta es 6, sí, sí, sí. Y vienen los patrones beta, que bueno, ya mostramos la escalera y la doble pasada random ahora. Eh, que sí, esta doble pasada random funciona, pero cuando llega al segundo obstáculo se queda ahí y no sabemos cómo, no sabemos por qué, ni logramos descifrar cómo corregirlo. Ahí se pasa uno, dos, y va, y cambiamos muchas cosas, pero no logramos saber por qué. Es un error que presenta. Y por consiguiente también el anterior, que son con valores ya de inicio, que sería la opción 9. 10, 10, 6, 9, 2, 1. Ese que no hemos puesto. Pues, no, por consiguiente, como estábamos mencionando, no va a funcionar por el mismo book. Ahí podemos ver que nadie se lo come. Pero la idea, como dijimos, es una fase beta que va, desde que está en trabajo. Ahí está el book que no funciona. Y técnicamente eso sería nuestro proyecto para el iRobot. Muchas gracias.